¿Cuántos de nosotros alguna vez le ha tocado tener que detener sus estudios de capacidad de proceso debido a algún problema que se suscitó en la planta en la que estamos trabajando? Estos problemas son diversos, como por ejemplo el hecho de que nos hayamos quedado cortos con alguno de los materiales que es necesario para producir los prototipos, o bien el hecho de que alguna de las máquinas se haya sufrido algún tipo de averías, o bien el hecho de que simple y sencillamente se fue la luz eléctrica o algún otro tipo de problema. Todos nosotros creo que hemos vivido esos tipos de inconvenientes, ya sea que estemos liderando algún proyecto de Lean Six Sigma o en especial los proyectos de Seis Sigmas en alguna de las fases del DMAIC nos ha pegado este tipo de problemas, o bien sobre todo en lo que es la fase 3 o fase 4 dentro de las 5 fases del APQP. En esta sesión abordaremos cómo solventar este tipo de problemas, pero antes les recuerdo que ustedes pueden bajar este libro desde Google y desde ahí ustedes recordarán que para poder hacer nuestros estudios de capacidad para el corto plazo se requiere una capacidad del 1.67 y para el largo plazo se requiere una capacidad de 1.33, recordándoles además de que necesitamos para hacer nuestros estudios de por lo menos 125 piezas. Esto es requerido por nuestros clientes. Bien, entonces para este caso vamos a usar este libro y en específico yo les pido que bajen el libro y que además consulten la página 167 o bien le tomen una fotografía a estos datos y además consultemos la página 169 en donde se estipula de que estamos trabajando nosotros con 125 datos y además vamos a utilizar subgrupos de tamaño 5 y además fíjense ustedes que necesitamos los límites de especificación tanto superior como inferior. Asimismo, el documento nos dice que para calcular los índices de capacidad del corto plazo se utiliza esta fórmula y para calcular el PPK de largo plazo se utiliza esta otra fórmula. Dicho esto, ahora sí, ya estamos listos pues para ir a Minitab y poder hacer este tipo de estudios a través de lo que es la simulación Monte Carlo. Por lo que espero que esta sesión sea de mucha utilidad para ustedes. Pues ya estamos aquí en lo que es Minitab y quiero que observen primero lo siguiente. Número 1, vean que aquí ya tenemos nosotros exactamente los 125 datos. Como ustedes pueden verlo aquí, hemos bajado del libro de SPC de la página 167 y que estos datos fueron arreglados en una sola columna en lugar de esas 5 columnas que aparecen en su libro. Y el otro comentario es referente a que hemos creado estas 4 columnas que ahorita les voy a decir qué es lo que vamos a hacer con ellas. Pero antes quiero que veamos cuál es la capacidad del proceso que aparece en su libro de SPC. Para ello, pues lo que ya sabemos, vamos a irnos a estadísticas. Dentro de esto vamos a irnos a Quality Tools y de aquí vamos a seleccionar lo que es Capability Six Pack y de aquí seleccionamos lo que es el estudio normal. Nos aparece esta pantalla y en esta pantalla vamos a llenar aquí el apartado de diámetro, que es lo que estamos estudiando, en subgrupos de tamaño 5. Además, aquí hemos metido lo que es la especificación inferior y lo que es la especificación superior. Asimismo, en este apartado de options le vamos a poner la siguiente nota, que se trata de nuestro estudio de capacidad utilizando esos 125 datos originales. Le damos clic aquí, OK, le damos OK acá y vean que ya hemos generado nuestro estudio de capacidad de proceso. Este estudio de capacidad de proceso nosotros nos lo vamos a llevar a lo que es PowerPoint para su análisis. Ahora, quiero que estén muy atentos con lo siguiente que voy a comentar, porque vamos a iniciar lo que es el proceso de simulación Monte Carlo. Para ello, vamos a suponer que en lugar de que nosotros contamos con estos 125 datos, solamente contamos con 30 datos debido a que durante el proceso de producción nos hemos quedado cortos de materiales y no tenemos suficiente material para poder elaborar esas 125 piezas.
Entonces vamos a copiar esos 30 datos que ya les comenté. Así que vamos a llevar esta información exactamente a este apartado y vean que ya tenemos nosotros estas 30 piezas. Vean ustedes que con estas 30 piezas que para nosotros van a ser piezas reales que fueron producidas en nuestra planta, nosotros la podemos utilizar como si fueran nuestros prototipos, que por cierto a lo mejor no son ni siquiera 30 piezas, pudieron haber sido 25, 20, 15 o 7 piezas. De cualquier manera, ustedes pueden hacer la siguiente simulación Monte Carlo. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos dictaminar a qué tipo de distribución pertenecen estos 30 datos y además conocer los parámetros de dicha distribución. Pero ustedes no se deben de asustar, ya que este proceso es sumamente sencillo. Para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir al apartado de estadísticas, nos vamos a ir luego a lo que es Quality Tools y de aquí vamos a seleccionar lo que es Individual Distribution Identification. Le damos clic aquí y aquí vamos a seleccionar nosotros lo que es los prototipos. Aquí le vamos a poner que son del tamaño 1, le damos OK y aquí nos ha hecho una serie de análisis, pero no nos vamos a basar nosotros en las gráficas, sino que vamos a analizar los datos duros y concretos que nos dice aquí que sí pertenecen a una distribución normal, dado que su valor P es mayor que el 5%. En este caso, el valor P ronda alrededor del 63.8. Por lo que, repito, estos datos de estas 30 piezas sí tienen un comportamiento normal. Y entonces, dado que estos sí tienen un comportamiento normal, lo que vamos a hacer es que vamos a anotar nosotros los parámetros de esta distribución normal. Vean que para esta distribución normal tiene como parámetros la media de 22.54833 y tiene como desviación estándar un valor de 0.19017. Así que una vez que hemos encontrado nosotros a qué tipo de distribución pertenecen estos datos y los parámetros de dicha distribución, estamos listos ahora sí para poder hacer nuestra simulación Monte Carlo. Así que vayamos a este tercer paso. Para este tercer paso vamos a irnos al apartado de Calc. Dentro de Calc vamos a seleccionar lo que es Random Data y aquí vamos a seleccionar la distribución normal, dado que recuerden que estos datos, estos 30 datos, presentaron una distribución tipo normal. Aquí yo le voy a solicitar, porque somos muy generosos nosotros, 130 datos en lugar de los 125. Ustedes pueden generar 125, pueden generar 130, 150, 1500, 10,000, 100,000, los que ustedes quieran. En este caso, yo voy a generar 130 datos y estos 130 datos los voy a guardar en esta columna C8 que le he llamado diámetro simulado. Pero que además vean ustedes que ya he anotado aquí lo que es el valor de la media que ahorita encontramos y además la desviación estándar. Una vez que hayamos hecho todo esto, simple y sencillamente le vamos a dar OK y ya nos ha generado a nosotros todos estos datos con lo que vamos a hacer nuestro estudio de capacidad. Pero antes vayamos a hacer el estudio de capacidad con estos primeros 30 datos. Para ello, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a irnos a Quality Tools, a Capability Six Pack, normal. Una vez que nos aparece esta pantalla, hay que llenar esta pantalla con la siguiente información. Vean que aquí vamos a llenar el apartado de la C5, es decir, prototipos. En esta sección vamos a dejar de tamaño 5. Otra vez los límites de especificación tal cual. Y aquí vamos a poner la nota, pero aquí vamos a comentar que se trata justamente de estos datos, de los 30 datos de prototipos. Le damos OK, le damos OK y listo, ya tenemos nuestro análisis con los 30 prototipos, los cuales también nos los vamos a llevar a PowerPoint para su análisis. Finalmente, vamos a hacer nuestro estudio de capacidad para nuestros datos simulados. Para ello, vamos a ir nuevamente a estadísticas. Vamos a seleccionar Quality Tools, luego vamos a seleccionar Capability Six Pack. Una vez que nos aparece esta pantalla, lo que hay que hacer es llenar el apartado este con los datos simulados, el subgrupo de tamaño 5, recuerden ustedes,
Recuerden también que estas son las especificaciones, tanto inferior como superior, y en este apartado vamos a decirle que se trata pues de los 130 datos simulados. Le damos OK aquí, le damos OK acá y listo, ya tenemos esta información que también nos la vamos a llevar a PowerPoint para su interpretación y análisis. Pues ya estamos listos aquí en PowerPoint para hacer nuestro análisis e interpretación de los resultados. Primeramente vean ustedes que aquí les estoy presentando lo que es la capacidad de proceso original, es decir, con los 125 datos originales comparado con los 30 datos que sacamos como prototipos a partir de estos 125 datos que fueron los originales. Como ustedes podrán darse cuenta, todos los datos originales están dentro de control para la media y dentro de control para el rango. Asimismo, vean que se trata de datos que sí cuentan con una distribución normal, dado que tienen un valor P que es mayor que el 5%. Lo mismo ocurre para los 30 datos de nuestros prototipos que tienen este valor de media dentro de control, este valor de rango dentro de control y también estos datos presentan una distribución tipo normal. Sin embargo, a nosotros al observar la capacidad de proceso del corto plazo, vean que para los 125 datos están dentro de ese valor requerido que es por lo menos de 1.67. Sin embargo, con los 30 datos vean que no se cumple ese requerimiento. Pero cuando nosotros estamos mirando qué pasó para el largo plazo, vean que sí se cumple para estos 125 datos originales y también se cumple para estos 30 datos de nuestros prototipos. Y esto es debido a la variabilidad, debido a que tenemos una cantidad de piezas que todavía no es suficiente y por eso presenta esta incongruencia entre los resultados del corto plazo y del largo plazo. Recuerden ustedes que en el largo plazo, por lógica, nuestro índice de capacidad siempre debe ser menor que el índice de capacidad de lo que es el corto plazo. Ahora pasemos a abordar el siguiente grupo de resultados. En este grupo de resultados les estoy presentando a ustedes estos 125 datos originales comparados con nuestros 130 datos que fueron simulados a partir de esos 30 datos que verdaderamente fueron creados en nuestra planta. De aquí lo importante es lo siguiente. Primero vean que ya estamos contando nosotros con 130 datos como mínimo para nuestro estudio de capacidad. Segundo, que todos los datos están dentro de control tanto para la media como para el rango. Asimismo, todos estos datos presentan una distribución normal dado que el valor P es mayor que el 5%. Además, vean ustedes que el índice de capacidad de corto plazo es muy similar a este índice de capacidad del corto plazo para los datos originales. Y por otro lado, vean ustedes al comparar el índice de capacidad de largo plazo para los datos originales, que es muy similar a nuestros resultados encontrados como índice de capacidad de largo plazo para nuestros datos simulados. De esta forma, ustedes pueden crear simulaciones con 125, 130, 150 o los datos que ustedes quieran a partir de una muestra de prototipos, ya sea de tamaño 7, de tamaño 10 o de las piezas que ustedes tengan disponibles para poder crear estos datos simulados. Bien, así que si te fue útil lo visto aquí, te invito para que te suscribas y seas parte de esta Academia Lean Six Sigma. Asimismo, si tú tienes necesidad de consultoría desde tu planta, aquí cuentas con mi información. Por otro lado, les dejo a ustedes la bibliografía para que ustedes la consulten desde sus plantas o desde sus oficinas. Asimismo, si ustedes tienen alguna pregunta, duda o inquietud, me la dejan aquí abajo y yo con gusto se las responderé. Nos vemos en un siguiente video. No olviden compartir este video y muchísimas gracias.